finales y suelen no saber contestar sobre artrosis. Ustedes aprenden mucho sobre el lupus, sobre la artritis reumatoidea y demás, pero son patologías de escasa prevalencia, por suerte, pero lo más común en patologías particulares es la artrosis. Esto lo van a ver en el consultorio clínico, traumatológico, reumatológico, cardiológico y demás. Siempre el paciente de determinada edad, como vamos a ver más adelante, tiene patologías de este tipo de cuerpos. El primer concepto que tienen que tener en cuenta es que osteoartritis es igual a artrosis. Esto lo van a ver en los libros como osteoartritis. En alguna otra literatura, como Calderón, por ejemplo, suele aparecer como artrosis. En realidad, la palabra artrosis es de la escuela española y osteoartritis es de la escuela norteamericana. ¿Por qué? Porque la escuela norteamericana, con los años y con estudios anatomopatológicos más profundos, determinó que en algún punto de este proceso, que antes se lo describía solamente como un proceso degenerativo, tiene en su patogenia un pase donde hay itis. ¿Hay qué? Hay inflamación. A pesar de que no es una enfermedad inflamatoria, lo vuelvo a decir, está dentro del degenerativo, tiene en su patogenia inflamación en algún punto y eso ha llevado a que cambie un poco la nomenclatura. O sea que lo pueden ver como osteoartritis o como artrosis. Es un sinónimo. ¿Cómo podemos definir la artrosis? Un poco, yo les traigo esta definición porque esta es una enfermedad articular degenerativa, es crónica y es caracterizada por daño progresivo y desintegración del cartílago. Ahí en este punto de desintegración del cartílago es donde estaría inserta el proceso inflamatorio que va a tener ese cartílago para poder disgregarse, como lo van a ver más adelante. Presencia de fenómenos reactivos del hueso subcondral. Obvio, si el cartílago se ha destruido, el hueso que está por debajo, el hueso subcondral, va a reaccionar. Formación de osteofitos, que es una forma de reacción de este hueso subcondral. Y fibrosis de la cápsula articular, que va a ser la responsable del embaramiento o la falta de movilidad de esa articulación. Si ustedes se acuerdan de este concepto de definición, ya es suficiente para que tengan la idea de qué es lo que es un proceso de artrosis. Se degenera y se rompe el cartílago, el hueso que está por debajo reacciona, forma osteofitos y la cápsula articular se va fibrosando. Por ende, ¿qué van a tener? Vamos a ver más adelante qué impacto tiene. Fíjense, estadísticas de países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo. En Argentina no hay estadísticas todavía. Recién se están haciendo este año a instancias de la Sociedad Argentina de Reumatología. Es la patología más común en el mundo, por todo concepto, no solo las articulares. Su prevalencia aumenta marcadamente con la edad. Obviamente que personas de mayor edad tienen más posibilidades de tener artrosis. Afecta a la mayoría de las personas de más de 75 años y al 85 mayores de 75 años. O sea que fíjense que el 85% de las personas que tienen esta edad van a tener artrosis. Es la segunda causa de discapacidad en Estados Unidos luego de la cardiopatía isquémica, de discapacidad laboral en mayores de 50 años. Fíjense qué importante que es para la faz laboral. Está la cardiopatía isquémica y por detrás viene la artrosis, como causa de ausentismo laboral, de retiro laboral y demás. Y la osteoartritis de rodilla es la principal causa de discapacidad en hombres, sobre todo por el tipo de trabajo que hacen, pero hoy en día un poco eso se está equiparando con la mujer también porque la afectación de articulaciones de carga, vamos a hablar ahora de articulaciones de carga, llámense rodillas, tobillos, caderas, es muy importante sobre todo en la parte, le doy un ejemplo, una persona que trabaja en un negocio que está 10, 12 horas por día parada detrás del mostrador, se imaginan que la carga que está sometida a sus articulaciones es muy importante y a lo mejor va a tener unas lindas manos, no va a tener ningún tipo de artrosis en las manos, en los hombros, no, pero no va a tener rodillas después de unos cuantos años.
O sea, va a tener serios problemas en rodillas y en cadera. Si es un empleado de una oficina que permanece muchas horas sentado, ¿qué va a tener? ¿Dónde va a tener su proceso artrósico mayor? En el raquis, en la columna. Si no va a tener problemas de rodillas ni de cadera, pero va a tener problemas de columna lumbar. ¿Cómo se clasifican los artrosis? Esta es una clasificación bastante clásica, bastante simple, para que ustedes se puedan recordar. Primaria o idiopática, que puede ser localizada o generalizada. Es decir, en ella no encontramos una causa, no hay una causa visible, no hay una etiología visible, y puede localizarse, como les decía, en las rodillas, en las caderas, en la columna, depende de la actividad de la persona, o puede ser generalizada, como vamos a ver más adelante en algunos cuadros. Y la secundaria, ya acá tenemos causas que van a llevar a la artrosis. Por eso hablamos de artrosis primaria y artrosis secundaria. ¿Qué causas? Por ejemplo, displasias articulares, una luxación congénita de caderas, aunque tenga corrección quirúrgica temprana, puede llevar en la adolescencia ya a la persona a tener una artrosis secundaria. O traumática, por supuesto. Si ustedes tienen un accidente de tránsito y tienen una fractura de rodilla intraarticular, por más que se la corrija quirúrgicamente, se la enclavice y demás, van a tener una articulación dañada y eso va a llevar a la larga a la falla estructural. Puede ser por ejemplo, en el caso de las personas que tienen osteopenia, o sea que tienen bajo contenido mineral, la articulación no resiste el peso corporal, o cuando hay exceso de peso, por ejemplo, personas con obesidad mórbida, 150 kilos o más, van bajando una escalera y ¿qué van haciendo? Van cargando sobre sus articulaciones y ¿qué es lo que pasa? Tienen una articulación dañada que lleva a una artrosis secundaria. Posinflamatoria, cualquier inflamación, desde una infección intraarticular hasta la misma artritis reumatoidea, que es una enfermedad netamente inflamatoria, inflama las articulaciones, rompe los cartílagos y ¿qué genera? Una artrosis secundaria. Endocrinas y metabólicas. ¿Cuáles son estas? La diabetes es una, la artropatía diabética, que es bastante frecuente, sobre todo en hombros y en rodillas. Las enfermedades del tejido conectivo, bueno, ustedes ya saben, la artritis reumatoidea, a veces el lupus también, son causales de destrucción articular y artrosis secundaria. Y otra patología de causa desconocida, que ya no vamos a entrar ahí, pero con que se acuerden que hay primarios y secundarios, es más que suficiente. ¿Qué factores se consideran que contribuyen a que este paciente tenga artrosis? Uno de ellos es la edad. Ya dijimos, cuanto más avanzada en edad la persona, mayor porcentaje de problemas de artrosis. Las alteraciones primarias de la matriz del cartílago, en algunos casos las condrodisplasias, o sea, las displasias del cartílago, que pueden ser congénitas, algunos trastornos nutricionales, como por ejemplo personas que durante su desarrollo, sobre todo en la adolescencia, han tenido trastornos alimentarios. La anorexia nerviosa, por ejemplo, el paciente o la paciente no consume la cantidad de nutrientes necesarios, la extrema delgadez, eso lleva a alteraciones de la matriz del cartílago. Alteraciones del metabolismo del condrocito, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la patogenia. Traumatismo reiterado. Si yo someto una articulación a un traumatismo reiterado, sea de carácter laboral o sea de cualquier carácter, obvio que la voy a someter a lo que llamamos un estrés muy importante de esa articulación, y esa articulación se va a dañar. Les doy un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene de momento 37, 38 años. Es un instructor de artes marciales. Lleva muchos años pateando la bolsa. O sea,
golpe, 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 patea la bolsa, boxea, patea la bolsa, boxea, él entrena mucho y es instructor también. ¿Qué es lo que tiene que luchar? Por supuesto, en los puños, entre lo que golpea, es alterar toda la articulación, no tiene sensibilidad ni mucho menos, no puede golpear una pared y no lo siente. Pero ¿qué es lo más importante? De tanto patear la bolsa, ha lesionado su cadera derecha. O sea, el traumatismo reiterado ha hecho que el cartílago se dañe, ha empezado a tener coxalgia, y en la radiografía se ve claramente un pinzamiento. O sea, tiene el cartílago de la cadera gastado y tiene 38 años. Ha tenido que dejar de entrenar y este muchacho en no muy largo plazo va a una prótesis de cadera. Se dan cuenta que a los 38, supóngase que tiene hasta los 45 años, 45 años no es una edad ideal para andar con una prótesis de cadera, sobre todo en un deportista. Eso es por traumatismo de cadera. Hay también factores de regulación metabólica que se alteran y otro de los elementos que estaba aquí metido es la obesidad. Obviamente los excesos de carga en las articulaciones van a producir alteraciones mecánicas que van a llevar a la artrosis. Esto es para recordarles a ustedes cómo está hecha la articulación para que después de aquí sigamos hablando del mismo idioma. Fíjense que este es el hueso, es una articulación tipo. Este es el cartílago articular que está recubriendo la superficie articular. Esto sería la interlínea articular. Bueno, esto es tendón y músculo, lo mismo acá. Y acá tienen el hueso subcondral, o sea, el hueso que está por debajo de esta capa de cartílago articular. Luego tenemos por fuera la cápsula articular, y esto que está en línea de puntitos como un rosario, que ustedes ven que se refleja acá sobre el borde de la articulación, es la sinovial. Esa membrana que es la encargada de producir el líquido sinovial, que es el lubricante que va a tener esta articulación. Tanto que hablamos del líquido sinovial y de la sinovial, es una membrana muy finita, pero fíjense que no está sobre la cápsula solamente, sino que se refleja acá y viene hasta los bordes del cartílago. Esa proliferación sinovial ya tuvieron la clase de artritis reumatoidea ustedes. Esa sinovial, cuando empieza a proliferar el artritis reumatoidea, empieza a comerse los bordes de la articulación. Ella es la responsable de los daños que se producen en la artritis. ¿Qué pasa con el cartílago articular? Dijimos que lo primero que ocurría se dañaba el cartílago. Hay cambios morfológicos, bioquímicos y metabólicos. Son los tres elementos que van a condicionar que este cartílago se dañe. Cambios morfológicos. Esto, que es lo primero que ocurre, ya lo vamos a ver en un esquema. El cartílago articular es totalmente liso, totalmente pulido y totalmente hidratado y nutrido. Lo primero que ocurre es que fragmenta la superficie del cartílago. Se empiezan a formar grietas. Esto con respecto a lo morfológico. Yo quiero que lo entiendan. Yo lo he resuelto. Desde el punto de vista pedagógico se lo hace en 3 elementos, como yo lo estoy desarrollando acá. Pero esto piensen que no es secuencial, sino que los cambios morfológicos, bioquímicos y mecánicos se producen al mismo tiempo. Que son coincidentes en el tiempo. Yo los he separado así para que ustedes lo puedan. Si le empiezo a hacer les presento un esquema con todos los cambios, con todas las flechas y todo, no lo van a entender. Esto a los fines pedagógicos. Se fragmenta la superficie del cartílago. Se forman fisuras profundas que llegan hasta el hueso. O sea, primero se fragmenta, después se abre. Y se queda el hueso subcondral, queda desnudo. Cuando queda desnudo, reacciona y forma osteofitos que están cubiertos por cartílago. Ese es el cambio más importante desde el punto de vista morfológico. Ustedes lo pueden ver anatomopatológicamente si hacen un video. Los cambios bioquímicos. Cuando empiezan los cambios bioquímicos, hay un marcado aumento del agua del cartílago. O sea, el cartílago se sobrehidrata. Acá están involucrados factores genéticos, una serie de cosas que ya
a hilar muy profundo, pero acuérdense, primero se sobrehidrata. Esa sobrehidratación disminuye los proteoglicanos. Ya vamos a ver en un esquema qué son los proteoglicanos. Y se produce por parte de los condrocitos proteoglicanos atípicos. O sea, no son los normales. Es un proceso de reparación que no es bueno. Esto se va produciendo al mismo tiempo que la sobrehidratación, la ruptura del cartílago, se va produciendo que el cartílago se fragmente más profundo, que el hueso subcondral se vaya exponiendo. Y los cambios metabólicos, que son bastante importantes. Fíjense, hay mayor síntesis y secreción de enzimas de degradación de la matriz del cartílago. O sea, acá el cartílago se auto-agrede, se auto-destruye. ¿Qué hay? Colagenasas, electromericinas, gelatinasas, factor activador flaminógeno, todo eso constituye un pool de enzimas que lo atacan al cartílago. También acá hay aumento de estos dos elementos, y esto es lo que la escuela norteamericana dice, hay interleuquina, o sea, el factor de necrosis tumoral alto, potentes citoquinas, proinflamatorias. Entonces, cuando se descubre esto es que cambia la nomenclatura, ya no se llama artrosis, se le llama osteoporosis. Entonces, mayor síntesis de enzimas, proceso inflamatorio, y ahí por supuesto como consecuencia de eso un desbalance entre los factores que degradan. Consecuentemente con esto se va produciendo todo lo que hemos visto en el slide anterior. Se fragmenta el cartílago y así sucesivamente. O sea, son fenómenos que funcionan y se producen en forma secuencial y en una. Este es una esquemita para mostrarles un poco lo que yo les acabo de contar. Y es para que su memoria visual lo tenga un poquito más claro. Fíjense. Por eso es un poquito mejor ahí. Esta es una unidad de cartílago donde, fíjense, estos elementos arqueados que se ven acá son fibras de colágeno que constituyen la estructura del cartílago. Sobre estas fibras de colágeno asientan los agregados de proteoglicano que son los responsables de la hidratación del cartílago. Y sobre esta estructura de tejido conectivo y proteoglicanos están los condrocitos, que son las células que van a producir el cartílago. Estos condrocitos están sumergidos acá y esto es una estructura muy bien hecha y por encima de eso está la superficie del cartílago. Esta es la matriz y acá abajo está el hueso subcondral. Acá los ven a los condrocitos. Estas son las estructuras de tejido conectivo, que son las que yo les dije, es colágeno. Pero dentro de las enzimas que degradan el cartílago había colagenasa. Entonces, el proceso metabólico destructivo del cartílago lo va a ir haciendo a esto, como van a ver más adelante, que se destruye. La imagen del condrocito y los agregados de proteoglicanos están adosados en la estructura del tejido conectivo. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza el proceso degradativo? Ocurre esto. En el principio, que fíjense, empiezan las colagenasas a activarse y a hacer qué? A romper la estructura del cartílago. El cartílago se empieza a dañar, se empieza a colapsar. Los agregados de proteoglicanos se empiezan a romper. Más enzimas, más proceso inflamatorio. ¿Y qué ocurre? La estructura normal de este cartílago,
decía, la estructura del cartílago se empieza a dañar, empieza a fisurar. Los condrocitos empiezan a cambiar. Posteriormente, fíjense, se empieza a desestructurar más el cartílago. La superficie se rompe, hay fisuras, los condrocitos degeneran, producen más enzima, se autodigieren, mueren, y entonces el cartílago literalmente se va a desintegrar. Eso que les acabo de decir es lo que ocurre con los tres ítems anteriores al mismo tiempo. Sobrehidratación, enzima, alteración, colagenato, proceso inflamatorio, ruptura, colapso, fisura y hueso subcondral que está. ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteoartritis? Y esto un poco lo vamos a ver de tres puntos de vista. El punto de vista clínico, que es lo más importante. Los hallazgos de laboratorio, que no son muy importantes. Y uno de los elementos más importantes del diagnóstico es el dolor. Manifestaciones clínicas más frecuentes, lo que consulta a nuestro enfermo es el dolor articular. Al paciente le duele. Doctor, le duele. Ese es el dolor. ¿Cómo es el dolor? No es el dolor de una rodilla que fue traumatizada y le duele al paciente porque se cayó o se golpeó. Es un dolor de comienzo insidioso y progresivo. Empieza lentamente. Generalmente lo van a ver ustedes a partir de los 50 años de edad. El proceso degenerativo viene desde más o menos los 40, 45 años y empieza a hacerse sintomático muchas veces a partir de los 50 años de edad. De comienzo inicial. ¿Quién no tiene un abuelo en la casa que le dice, estoy sentado y estoy de 10? Pero resulta que cuando me paro, me duelen las articulaciones, me duelen las rodillas. Pero cuando ya empiezo a caminar, ya no me duelen tanto. Es un dolor inicial. Dolor que no está presente en el reposo y que se inicia cuando uno inicia la marcha o la bipedestación. Mejora con el reposo y la descarga de la articulación, es lo que le acabo de decir. Si el paciente se acuesta o se sienta, no carga peso sobre sus rodillas, sobre su cadera y no duele. Y puede en algunos casos estar asociado a signos de inflamación. Esto que les acabo de marcar es muy importante porque toda pregunta que va siempre, ¿con qué trataría usted un paciente con artrosis? La respuesta automática es, le daría aire. Y eso no es cierto, porque solamente vamos a dar aire, como vamos a ver en terapia física, cuando haya signos de inflamación articular. Hay casos en los cuales no hay signos de inflamación y no voy a dar aire porque no hay. La deformidad articular es otro de los elementos clínicos. Los nódulos de Everden y Bouchard. Los nódulos de Everden se escribió en el año 1700, en francés, son esos nódulos que ustedes han visto en algunos pacientes, en las interfalácticas distales. Ya lo vamos a ver en una diapositiva, son nódulos artrósicos que ocupan las articulaciones interfalácticas distales. Los nódulos de Bouchard son también nódulos artrósicos en manos, pero estos ocupan las interfalángicas proximales. Y ahí se puede plantear la disquisición diagnóstica con una artritis reumatoide. ¿Cómo diagnóstico? La disartrosis del pulgar, que es la afectación de esta articulación, que es la primera metacarpofalángica. Esta articulación metacar, ya lo vamos a ver más adelante. Y luego los trastornos de la alineación, que están en las etapas finales, donde los gallos, o sea los dedos generalmente, o una rodilla, o un codo, tiene trastornos en su alineación. O sea, ha perdido la línea normal y tiene distintas formas que ya vamos a ver en un momento. Y otra cosa que está muy importante y que acá yo le he puesto en amarillo, que es rigidez matinal de corta duración. Si recuerdan, cuando hablamos al principio dijimos que tenían fibrosis de la cápsula articular. Yo dije que tenían rigidez. Lógico. Una articulación que tiene una cápsula que es rígida, está fibrótica, cuando se levanta por la mañana está un poco rígido.
Pero esta rigidez de corta duración, dura 10 minutos, 15 minutos, no 1 hora o 2 horas como dura la rigidez matinal de la artritis reumatoide. Y si ustedes recuerdan la clase de AR, van a ver que el criterio dice rigidez matinal de más de 1 hora de duración, o igual o mayor a 1 hora de duración. Esto es de corta duración. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta rigidez se ve beneficiada muchas veces como bomba terapéutica con el calor, con la aplicación de calor y con algo que siempre me preguntan, con los baños termales. Porque todos dicen, bueno, vamos a las termas y nos sentimos de 10. Pero resulta que salimos de las termas, pasan 15, 20 días y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo el tema? ¿Las aguas termales sirven, no sirven? Yo quiero que piensen ustedes fisiopatológicamente. Yo tengo una articulación que tiene una cápsula fibrosa, que tiene poca movilidad, que tiene dolor, que tiene contractura de los músculos periarticulares. Produce irritabilidad en el paciente, sobre todo cuando hace frío. Las rodillas, por ejemplo, son las articulaciones más frías del organismo. Ahora, este señor o esta señora que vive en Buenos Aires, que hace mucho frío en el invierno y está ahí en su departamento con el calorame y demás, decide irse a las termas. Se viene un mes a las termas. Se instala en el hotel, se mete todos los días a la pileta, se está 3, 4, 5 horas tomando sol, metido en el agua caliente, donde el agua caliente, ¿qué produce? Aumento de la circulación en la articulación, la cápsula articular se pone más laxa, esta persona está en el agua haciendo movimientos, mueve los brazos, mueve las piernas. Cuando salga del agua, ¿cómo va a estar? Va a estar nuevo. Así, doctor, a mí el agua termal me viene bien. ¿Pero por qué? Porque tuvo calor en las articulaciones, porque tuvo movilidad en las articulaciones, sin qué, estando en el agua, sin gravedad. No lo está haciendo contra resistencia. El efecto psicológico de salir de su casa que hace frío y ir a un lugar donde tengo esparcimiento, donde converso con la otra jubilada que está aquí. No, ustedes se ríen, pero es cierto. Llevo 50 años de casado, estoy en el departamento de Buenos Aires, me estoy mirando así con un señor de 50 años. Ustedes son muy jóvenes, pero algo de eso ocurre. De golpe vamos a la terma y bueno, de pileta y yo juego al truco con otro jubilado y mi señora sale a hacer compra y no... Es decir, el efecto psicológico, esparcimiento y demás es muy importante. Pero también es importante esto que es el calor sobre la cápsula articular, sobre el aumento de la circulación. Ahí tienen los nódulos de Ehrlich. Esos nódulos artrósicos se dan en las interfalángicas distales. Fíjense, son estos elementos laterales, son osteofitos laterales, que aparecen en todas las articulaciones. Aquí, acá, aquí hay más. Este está con proceso inflamatorio. Fíjense ustedes cómo está de otro color. Acá hay nódulos, aquí hay nódulos, pero acá hay nódulos que están en formación. Entonces están formando en este momento, hay procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque hay enrojecimiento, porque hay calor, porque hay rubor. Este es un nódulo que no está inflamado, pero aumenta la articulación del tamaño de la interfalángica distal. Eso es típico de la artrosis primaria en su forma generalizada. Ustedes lo ven acá, este es un quiste sinovial. Ya las otras articulaciones, vean cómo están. Estos son manos obviamente de una mujer. La prevalencia es mucho mayor de la artrosis primaria en mujeres, 5-1. En esta forma de la artrosis primaria, de forma generalizada, hay un rasgo genético. Está ligado a un cromosoma, ligado a un gen recesivo ligado al sexo femenino, cuya penetrancia completa es hacia los 65-70 años, aunque hay mujeres que empiezan mucho antes. Entonces, en pocas palabras, lo heredan las mujeres de las distintas familias donde ha habido ya otras
tías o madres o familias de la parte femenina que ha tenido dificultades. Esto es un quiste sinovial que se ha producido sobre la articulación que está con procesos inflamatorios. Ahí tiene lo más avanzado de ese mismo proceso artrósico. Desmarque. Nódulos de Everley, nódulos de Bouchard, ¿se acuerdan que dijimos interfalángicas proximales? Y trastornos de la alineación. Vean este dedo empieza acá y termina acá. Este dedo tiene 3 variantes en su alineación. Son esas abuelitas que le dicen, ¿dónde está la azúcar? Le dicen allá y están señalando. Y eso, la punta del dedo está mirando, digamos, 30 grados fuera de la línea y después eso es, fíjense, ¿quién lo rige? En su familia deben tener a alguien que tenga. Entonces, nódulos de Everley, nódulos de Bouchard y trastornos de la alineación. Miren cómo están los dedos. Esto ustedes les pueden plantear, esto no se da una artritis reumatoidea, no, la artritis reumatoidea no es así. La artritis reumatoidea tiene otro patrón articular. ¿Qué tiene? No tiene nódulos de Everley. Tiene compromiso de los metacarpofalanges, no están comprometidos. Las interfalángicas proximales tienen líquido, no tienen nódulos. Entonces, pensando un poquito qué tiene el paciente, esto es una artrosis primaria en forma generalizada, patrimonio casi siempre de las mujeres por suerte. Aunque de acá, cuando vemos un hombre con esto, 10 veces peor porque se quejan más, porque se duelen más, en realidad somos más que eso. Esto es una rodilla con líquido. Y ya les voy a mostrar sobre todo la radiología, que es lo más demostrativo. Por eso les decía, la parte clínica es dolor, tipo de dolor, si hay inflamación o no lo hay, y la presencia o no de nódulos. Desde el punto de vista del laboratorio, esto es muy importante. No hay una prueba diagnóstica específica, no hay un marcador de laboratorio que sea específico para artrosis. ¿Sí? Por ahí el paciente viene y le dice, doctor, ¿yo qué tengo? ¿Artrosis o artritis? No, usted tiene artrosis. Bueno, ¿por qué no me pide el análisis para ver si realmente tengo artrosis? No hay marcador. La eritro puede estar levemente acelerada cuando hay proceso inflamatorio. Obviamente, un tratante está seguro. Si no hay proceso inflamatorio, eritro normal. Otra cosa para el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoidea es que generalmente cursa con eritro elevado. Acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. El factor reumatoideo positivo a bajo tipo. Ustedes saben, ya a mi comisión por ahí le pregunté qué es el factor reumatoideo. A ver, ¿quién me dice? Globulina M, antiglobulina G. Sí. Es una IgM anti-IgG. Pero no es específica tampoco de la artritis reumatoidea. Está presente en otras patologías, en otras enfermedades del colágeno. Está presente en la tuberculosis. Pacientes con tuberculosis tienen factor reumatoideo positivo. Y está presente en un alto porcentaje de pacientes de más de 60 años. Pero ojo, está subrayado, positivo a bajo tipo. ¿Qué significa eso? El criterio para artritis reumatoidea dice factor reumatoideo positivo con un título de 1 en 160 o más. Cuando a ustedes les viene un paciente como la diapositiva anterior con esas manitos así, y a ustedes como tienen dudas se les ocurre pedirle factor reumatoideo, y les viene un positivo 1 en 20. ¿Qué trascendencia tiene ese 1 en 20? Ninguna. ¿Por qué? Primero, ¿es positivo o es negativo? Está dividida la cuestión, ¿eh? Negativo. En realidad es positivo para el laboratorio. Uh-huh. Al laboratorio le dio positiva la reacción, ellos lo informan así. Pero como criterio, para nosotros es negativo. Uh-huh. Aparte, si es una señora que tiene 70 años, yo sé que la incidencia de factor reumatoideo a bajo tipo en la edad avanzada es normal. Entonces,
tengo que explicar que esto, que tiene 1 en 20, 1 en 30, 1 en 10, es totalmente negativo. No está asociado a la enfermedad articular que tiene y es solamente un hallazgo que no tiene ningún. Entonces, pueden encontrarse con factor reumatoideo positivo, entre comillas, positivo subrayado, positivo para el laboratorio, pero negativo para nosotros. Y lo otro que se puede hacer cuando uno tiene dudas es un análisis del líquido sinovial. ¿Qué duda puedo tener? Viene un señor que nunca ha tenido nada y de golpe tiene una rodilla llena de líquido y bueno, le hago una radiografía y no estoy seguro y no sé, y bueno, el señor es un diabético que tiene su inmunodepresión, entonces si yo estoy sospechando que en esa rodilla puede haber una infección, pongo una aguja, saco el líquido y lo mando a cultivo. Eso me puede hacer el diagnóstico diferencial entre una artritis séptica y un proceso inflamatorio y una rodilla artrósica. ¿Cuál es la diferencia? Que la artritis séptica se lo puede llevar al señor y la rodilla artrósica no. Pero como siempre le digo a los chicos de mi comisión, hay que equivocarse por el lado del paciente y si ustedes pensaron que es una infección, métanle una aguja, saquen líquido y mándenlo al cultivo. En definitiva, como ustedes ven, el laboratorio no nos ayuda mucho. No hay elementos que sean consistentes para el diagnóstico de la enfermedad. Ahí tiene el líquido sinovial. ¿Ustedes saben cómo es el líquido sinovial normalmente? Claro, transparente, poca cantidad. ¿Es viscoso o no es viscoso? Sumamente viscoso. Si ustedes, para que se den una idea, si ustedes a una articulación normal, grande, una rodilla, la puncha, para sacar líquido sinovial normal, estamos hablando de normal, tiene que puncharla con un trocar de gran calibre, con una muy buena jeringa con émbolo de goma para poder aspirar, y sacan 4 o 5 gotas, nada más. Pero fíjense que ustedes después a esa jeringa, con la aguja afuera, empujan un poquito el émbolo y largan una gota. Esa gota va a empezar a colgar de la punta de la jeringa y va a tener una filancia que va a llegar casi 1 metro antes de cortar. O sea, es un líquido de una densidad mayor que la miel incluso, con una gran filancia. Ese es el líquido normal. Ahora, cuando yo tengo una articulación como esa rodilla roja que vieron ahí, yo la punzo y saco 15, 20, 30 centímetros cúbicos de líquido, bueno, obviamente que ese no es líquido normal, es un líquido inflamatorio. La sinovial está produciendo líquido anormal porque hay un proceso inflamatorio intraarticular, sea de origen cristálico, sea de origen traumático, sea de origen reumatoideo, del que sea, pero hay mucho líquido. Ahí es donde adquiere valor el análisis. Y fíjense las características a veces del líquido sinovial. Este es un líquido santocrónico. Es un líquido que le está diciendo que ha habido una hemorragia dentro de la articulación. Una hemorragia que está en resolución. El líquido normalmente puede tener gran cantidad de polimorfos nucleares cuando hay una infección, puede ser purulento, puede ser transparente o opalescente, depende si tiene muchas proteínas. Cuando yo saco el líquido, mando para 2 secciones del laboratorio. Una para la parte bacteriológica, como se pide siempre, cultivo del líquido sinovial. Si ustedes quieren pedir una observación directa con una correlación de Gram, a ver si hay gérmenes, cultivo e identificación del germen y antiviral. Y para la sección general del laboratorio, ¿qué pido? Un análisis físico-químico, que me midan las proteínas, que me midan la glucosa. Pero ya, a los que estamos acostumbrados a hacer eso, la coloración del líquido ya nos orienta muchas veces a qué es lo que estamos viendo. Entramos en la radiología, que es uno de los grandes auxiliares de
del diagnóstico y del seguimiento del paciente con artrosis. Vemos esto y vemos algo de tratamiento y se termina. ¿Qué es lo primero que voy a ver en la radiografía? Pinzamiento del espacio articular. Si ustedes recuerdan, ¿cuál era el primer cambio en el proceso artrósico? Era la degradación del cartílago articular. Si yo tengo una articulación y resulta que el cartílago se ha empezado a degradar, ¿qué va a ocurrir? El espacio articular radiológicamente me va a parecer disminuido. Entonces, pinzamiento del espacio articular es sinónimo de degradación temprana del cartílago articular. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurría como consecuencia de que se rompía el cartílago? El hueso subcondral reaccionaba. ¿Qué es lo primero que hace el hueso? Esto, esclerosis subcondral. Se condensa el hueso subcondral. Y si sigue evolucionando el proceso, produce osteofitos marginales. Esto sí es secuencial. Lo primero que veo es pinzamiento. Después, cuando avanza más, veo pinzamiento más esclerosis. Cuando avanza más, veo pinzamiento más esclerosis más osteofitosis. Si sigue avanzando, empiezan las geodas óseas. Y por último voy a ver todo esto, pinzamiento, esclerosis, osteofitos, geodas, y la incongruencia articular, que es lo que me da los trastornos de la alineación. O sea, se me empiezan a deformar los dedos o empiezo a caminar con una rodilla para afuera o para adentro, el tenuvalgo, el tenuvaro. Estos sí son cambios secuenciales. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una radiografía de rodillas donde veo solo pinzamiento articular a que vea una radiografía de rodillas donde hay esclerosis, osteofitos, geodas. Esto es una mano. Esta es la primera articulación, esto es lo que yo les decía. Es esta articulación. ¿Qué hay acá? Hay esclerosis subcondral. Fíjense los huesos del carpo, con su cartílago, cómo están separados, pero acá no. Ahí ya hay pinzamiento articular, y es esto. Miren las distancias entre los huesos. Miren acá. Y hay esclerosis subcondral. Fíjense cómo el hueso está esclerótico, está aumentado en su densidad. No es lo mismo este hueso que este que está en frontal con el hueso. La esclerosis subcondral y el pinzamiento. Eso se llama risartrosis del vulgar. O artrosis de la primera articulación metacarpofalángica. Ustedes acuérdense, ya les habrán enseñado eso, esto se los nombra a los dedos desde 1 hasta 5, partiendo del dedo mayor. Entonces, siempre hablamos del primer dedo, del segundo, del quinto, para poder ubicarnos dónde, sobre qué estamos hablando. Esto es lo que ustedes han visto en esa manito con artrosis primaria generalizada. ¿Se acuerdan? El nódulo de Ebre, el nódulo de Bouchard tenía alteraciones de la alineación. Miren lo que pasa acá. Miren las interfalángica distales. Hay esclerosis, hay osteofitos, ven los osteofitos a nivel lateral. Ven los osteofitos. Hay alteraciones de la alineación. Miren dónde va el radio y dónde termina. Miren este. Osteofitosis, esclerosis, geodas. Esto es una mano ya, digamos, muy afectada. Pero ustedes fíjense que una de las características es que las metacarpofalángicas están bastante bien. Cosa que en la artritis reumatoidea no ocurre. En la R hay compromiso severo de las interfalángicas proximales y de las metacarpofalángicas. Aquí las metacarpofalángicas no se lo ven mucho. Ya lo vas a ver mejor en otra. La geoda yo le explico. ¿Se acuerdan cuando les mostré la esquemita de la articulación? Le marqué que la sinovial hacía un repliegue y se iba hasta el borde de la articulación. Cuando el proceso inflamatorio, a expensas de esa articulación, de esa membrana, se produce, sobre todo en los márgenes, empieza a haber erosión del hueso. Hay reabsorción del hueso y formación de hueso nuevo, que es la esclerosis, que ustedes
la esclerosis no es pareja. Hay zonas donde no hay esclerosis y otras que sí. Esos son como pequeños agujeritos que se forman en el hueso. Se llaman queolas. Y son por el proceso inflamatorio. Esa es otra de las cosas por las cuales se ha llamado osteoartritis y no artrosis. Porque para que se produzca esta reabsorción tiene que haber una activación de los osteoclastos que solamente lo activa el DNA. O sea que es mediado por citoquina. Esto es lo que estaban viendo recién. Fíjense, doctora, usted que me preguntaba, en los laterales, acá falta un pedazo de hueso. Acá, fíjese, la base de la última falange, le falta un pedazo. Estas son queolas. Aquí. Y esto es proliferación lateral. Esto ha proliferado, fíjese cómo está acá. Hay zonas de esclerosis, no hay espacio articular por aquí. ¿Qué pasa en la columna? Fíjense, esto es el raquis cervical, esto de perfil. Los famosos, ¿cómo se llaman estos? Famosos picos del oro que le dicen todo el mundo. No, doctor, yo tengo pico del oro por toda la columna. ¿Qué es un pico del oro? Es un osteofito. Es un osteofito que se ha producido porque miren ustedes las articulaciones, miren los espacios. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos de nuevo con lo que vimos de la disminución del espacio articular. El disco intervertebral se ha gastado, se ha degradado, y el hueso subcondral está produciendo osteofitos. Esto ya no es una artrosis incipiente. Ustedes fíjense, ya tienen disminución del espacio y tienen osteofitos. Ya más avanzado. Esto no se ve muy bien. Esto era para mostrarles que esta artrosis con sus osteofitos puede producir otro tipo de problemas, como por ejemplo, miren acá el tamaño de los agujeros de conjugación o agujeros de conjunción, donde salen las raíces cervicales. Pero miren esto. El proceso de disminución de la altura del disco más la producción de osteofitos puede hacer que los agujeros de conjunción disminuyan de calibre. Y la raíz nerviosa que va a salir por acá va a tener un espacio muy justo y puede dar una radiculopatía cervical. O se puede dar cervicobraquialgia. Lo mismo ocurre a nivel lumbar, lumbociatal, o sea, compromiso de las raíces de distintas alturas que estén, y que dé un trastorno neurológico como consecuencia del proceso de que esta articulación ha disminuido este agujerito que en las otras articulaciones, y fíjense cómo en esta de acá abajo se está proyectando hacia adentro un osteofito. Imagínense lo que le hace este osteofito a la raíz nerviosa que está saliendo ahí, sobre todo cuando el paciente lateraliza la columna. Entonces, ustedes antes de iniciar la fisiatría al paciente le tienen que hacer una placa y ver qué pasa, porque si no lo mandan a hacer fisiatría, resulta que lo agarra el fisiatra y le dice, a ver abuelo, dice, blandito, 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 blandito. O no lo han visto hacer. Claro, eso es muy común. ¿Sabes qué? El abuelo termina cuadripléjico. No se debe, no se puede, uno se ríe de estas cosas, pero tío, ¿por qué te las digo? Porque esto es una cosa de todos los días. Ustedes tienen que decirles, miren, tienen que hacerse fisiatría, vayan en la notita, masaje, calor, suave, no movilizar en forma brusca el cuello. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene un osteofito aquí abajo y tiene acá un compromiso que puede ser neurológico. Entonces, vamos haciendo las cosas bien, vamos diciendo a la fisiatra qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Esto le está señalando acá, si ustedes, bueno, anatomía ya no se deben ni acordar, pero a nivel cervical hay un tipo de articulaciones, a ver, acá, son estas articulaciones, que se llaman juncovertebrales, que solamente están presentes en la columna cervical, no hay a nivel dorsal, no hay a nivel lumbar. Estas juncovertebrales, que son estas, eso es cartílago, eso es cartílago, eso es cartílago, se van comprometiendo tempranamente. Entonces, aquí las juncovertebrales no están.
Fíjense cómo los espacios están conservados. Ahí se está insinuando un osteofito, pero aquí las articulaciones no se los ven. ¿Por qué? Porque se haga todo el cartílago de la junta vertebral y están soldados. Entonces toda una columna que parece normal, pero no es. Y que tiene déficit de movilidad. Compromiso de las vertebrales. Esta es una imagen impresionante, donde ustedes pueden ver lo que hace la artrosis a la columna cervical. Fíjense, estos son discos que están claritos, ¿por qué? Porque en esta secuencia están bien hidratados, es agua. Pero fíjense, donde hay alteración estructural, el disco está aplastado, está protruido acá hacia adelante, está alterada la alineación. Y miren lo que pasa con el canal cervical. Hay una estrechez del canal cervical. Eso puede causar trastornos neurológicos. O sea, no es una enfermedad, es decir, no es una enfermedad benigna, es una enfermedad común. Pero ojo con los lugares donde hay sistema nervioso central o elementos como la médula que pueden estar en un canal estrecho y pueden estar comprimidos. ¿Qué es esto? Es una columna lumbar. Ahora, este tiene la mandada del oro acá. Fíjense. Pero ¿por qué de un solo lado? ¿Por qué la esclerosis subcondral está de un solo lado y los osteofitos están de este mismo lado y no de aquí? Muy bien, está poniendo la neurona en funcionamiento. ¿Qué tiene esta columna aparte de eso? Tiene una escoliosis, tiene una alteración en su estática, o sea, está desalineada. Entonces, ¿qué pasa? Al tener escoliosis, este lado de la columna está recibiendo mayor presión, no están trabajando las vértebras, trabajan así. Y la presión esa, ¿qué hace? Cambia la dinámica de la columna y hace que los osteofitos y los procesos artrósicos se manifiesten. Si no tuviera esta paciente esa escoliosis, tiene una preguntita, ¿esto será una artrosis primaria o secundaria? Muy bien, secundaria a la presencia de una escoliosis de probable etiología juvenil. Entonces, lo podemos detectar cuando la persona es adulta, pero no lo vamos a clasificar como una artrosis primaria, es una artrosis secundaria. Esto es para mostrarles lo que yo les decía al principio. Se producen osteofitos recubiertos de cartílago. Cartílago no de características normales. Fíjense cómo esto que está acá cortado desde el punto de vista histopatológico, fíjense cómo ahí está la vértebra, ¿la ven? Está la otra vértebra, ahí está el osteofito se va para acá, pero está cubierto de cartílago. No es un hueso que está desnudo. Cadera. Fíjense en la cadera, miren esta. Esta tiene un pinzamiento polar superior, tiene esclerosis subcondral y tiene algo de cartílago. Esta no tiene nada, fíjense, está totalmente pinzada y tiene un osteofito acá arriba y esta articulación casi no se mueve. Miren esta otra, ahí tienen una cadera que está más o menos afectada, miren, esclerosis de la ceja cotidiana está esclerosada, signo de artrosis, tiene pinzamiento, pero todavía esta banda de cartílago que está acá me dice que este señor o señora puede mover perfectamente la cadera. Pero miren la otra. ¿Qué es esto? Esto ya no tiene ni forma de cabeza, está lleno de queodas, son queodas óseas. Fíjense la línea cérvico-obturatriz, que es esta. Aquí ya no existe la línea cérvico-obturatriz. Esto ya es para un reemplazo de cadera en reemplazo de rodilla. Una recomendación cuando pidan una radiografía de rodilla, pídanla, si ustedes la piden así nomás, dice la R que llama rodilla frente, se la van a hacer al paciente acostado en la camilla de dolor. Se lo van a acostar, le van a poner las piernas derechitas y le van a sacar una mano. Pregunto, si ustedes piden de pie, o sea, o RX ambas rodillas frente con apoyo, lo van a poner al paciente parado como yo estoy, va a estar la placa aquí atrás y van a hacer disparo. Ahí es donde ustedes pueden ver
muchas veces, tomada la placa, acostado el paciente, es normal. Lo hacen parar, le sacan otra placa en el mismo momento y encuentran el pinzamiento del espacio articular. ¿Por qué? Porque está cargando peso. Entonces, yo les propongo que el día de mañana no pongan solamente RX y ambas rodillas frente. RX y ambas rodillas frente, parado o con apoyo, como lo quieran poner. Pero lo tienen que aclarar. Si no lo aclaran, convencionalmente se lo hace todo. Pinzamiento del espacio articular, bostezo externo, se trabaja la articulación abierta. Pinzamiento con bostezo interno. Mucha esclerosis subcondral. Osteopitos. Miren lo que es esto, lateral. Esto es que tiene una artrosis patelofemoral, fíjense que ya no hay cartílago acá, osteopitos superiores, osteopitos inferiores, calcificaciones, caso de este extremo. ¿Con qué se hace el diagnóstico diferencial? Con la reumatoidea, que ya un poco se lo he ido dando yo en forma. Con las artritis cristálicas, que son las artritis producidas por el ácido úrico, por ejemplo, por urato monosódico, por pirofosfato de calcio, hidroxiapatita, son distintos cristales que pueden estar en la articulación. Con las necrosis avasculares, con los infartos óseos, y con algunas patologías no inflamatorias como la espondilomatosis, que son patologías de tipo congénito, que también pueden estar presentes, pero no es lo común. Y por último, chicos, para terminar, a ver, vamos con el tratamiento. El tratamiento tiene objetivos. ¿Qué dijimos que me pedía el paciente cuando iba al consultorio? Yo le decía, doctor, me duele. ¿Qué es lo que quiere? No le importa si el cartílago está así, está allá, porque el paciente viene porque tiene que la alivien el dolor. ¿Cuáles son los objetivos? Calmar el dolor y los síntomas articulares. Disminuir la rigidez e inflamación articular si existiera. La rigidez ya decimos cuál es la causa. Tratar de mantener la función articular, conservarla esa función para que en el futuro el paciente tenga una buena calidad de vida. Reducir la discapacidad y por supuesto mejorar la calidad de vida del enfermo. No se podía mover, no podía salir a caminar con los nietos, tratar de que no se le dañe más, que no le duele, que pueda hacer la vida normal. El tratamiento se divide en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. En principio, lo más importante, y en ese orden es el tratamiento no farmacológico. ¿Qué se hace? Se educa al paciente y a la familia. El médico tiene que tomarse unos minutos para explicarle al paciente y al familiar qué es lo que le está pasando. ¿Qué es la artrosis? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los estudios que se van a hacer? Tiene que estar el respaldo social, que eso es muy importante, que en muchos casos no está. La obra social, darle los elementos, darle la medicación, darle la rehabilitación. En muchos casos no se puede, sobre todo en pacientes que están en el hospital, el respaldo social es bastante poco. La disminución del peso se puede necesaria. Dijimos que uno de los factores de agresión articular era el sobrepeso. No es que le voy a decir, mire, vaya y coma bife con ensalada todos los días a ver si baja de peso, sino que lo voy a mandar a un nutricionista, porque si estamos hablando de una persona de la tercera edad, ese paciente va a entrar en anemia, una serie de complicaciones como consecuencia de que no come. Porque lo mando al nutricionista para que le haga una dieta como corresponde para que le baje de peso. Si baja de peso, las articulaciones funcionan mal. Programa de ejercicio aeróbico, esto es importante, lo tenemos que indicar nosotros los médicos. No le puedo decir a una señora de 70 años vaya al gimnasio y haga gimnasia. La señora va a llegar, se va a encontrar con un montón de chicas de 25 años que se suben a la cinta y corren 3 horas seguidas, ¿cierto? Y esta pobre señora no puede ni subir a la bicicleta, entonces lo primero que ocurre es que inicia. No, dice, yo no voy más. Todo hace de todo, yo no doy 2 pedaleadas a la bicicleta y me muero, entonces no voy más. Hay que llevarlo al paciente a un grupo donde haya gente de su misma edad y decirle qué puede hacer. Vale ejemplo.
este señor que tiene, no vamos a la tercera edad, vamos a los 60 años. Un señor que es dueño del negocio, tiene 60 años, viene por la rodilla, le hago la que tiene una artrosis de rodilla. Entonces le digo, bueno, vaya a hacer ejercicio. Sí, doctor, si yo todos los fines de semana vivo en Yerbabuena y salgo a correr. ¿A ustedes les parece que una persona que tiene alteradas las articulaciones de carga puede salir a correr donde el impacto vertical es terrible, por más que use una buena zapatilla con una buena superficie de absorción de impacto? No. El señor le tengo que decir, señor, usted está equivocado, usted correr no puede. ¿Qué puede hacer? Puede hacer bicicleta. ¿Por qué? Porque el peso corporal está sobre la pileta, lo que trabajan son las piernas, trabajan los músculos y trabajan las articulaciones. Pero se le prohíbe hacer ejercicio de impacto. O sea, esto les quiere ejemplificar que el ejercicio tiene que estar personalizado. No es lo mismo para vos, para vos, para vos, para vos. Depende de lo que tengas de afección, ahí va la cosa. Y la fisioterapia. ¿Qué se da como tratamiento farmacológico? Analgésico en primer lugar, a menos que haya proceso inflamatorio. Ya dijimos que esto es un problema de dolor y no de inflamación. Si yo detecto clínicamente que hay inflamación, le doy un antiinflamatorio no esteroide. Pero el antiinflamatorio no esteroide se lo tengo que dar en un periodo en el cual yo pueda yugular ese problema de inflamación. Después volveré al analgésico. De elección, paracetamol. Dosis, 1 gramo, 2 a 3 veces por día. ¿Está? Única contraindicación del paracetamol a esa dosis, las hepatopatías crónicas. No es gastrolesivo, no afecta a la actividad renal, pero sí, si el paciente es portador de una hepatopatía, puede dar toxicidad a ese nivel hepático del paracetamol a esa dosis. Los AINE, por tiempo corto, hasta que el proceso inflamatorio ceda, pueden darse antiinflamatorios tradicionales como el diclofenac, el naproxeno, o inhibidores de la COX, como el meloxicam, por ejemplo, que son menos gastrolesivos y tienen menos actividad sobre el riñón. En los casos muy avanzados, cuando ya tiene indicación protésica, analgésicos opioides como el tramadol, por ejemplo, esto está reservado para casos ya muy avanzados, porque no se olviden que el tramadol es adictivo, y el tramadol puede producir, aún en personas jóvenes, más en el geronte, puede producir cefaleas intensas y pérdida de equilibrio. Entonces por ahí le doy tramadol al paciente, resulta que se cae y se fractura la cadera. Hay que advertirle a los familiares que los cuiden los primeros días y dar la dosis. Y en los casos en los cuales la articulación persista la inflamación, no se la pueda tratar con antiinflamatorios, ahí están indicados los esteroides intraarticulares, hacerle una infiltración, donde se pone un corticoide de depósito del corazón. ¿Qué cosa? ¿Sí? Lo que pasa es que usted para infiltrar una rodilla, un carpo, un hombro, eso se hace en 2 minutos en el consultorio, doctor, pero para infiltrar una cadera, hay parámetros que usted puede trazar y decir, me voy adentro con la aguja, no hay problema. Pero si se trata de una persona gorda, por ejemplo, usted nunca va a estar segura si el esteroide lo puso en la articulación o fuera de ella. No le va a pasar nada al enfermo, pero no va a obtener beneficio. Entonces, la cadera se la debe infiltrar bajo control radioscópico. O sea, se va al Instituto de Radiología, usted lleva el corticoide con una aguja larga, lo pone en el intensificador, lo pone en el aparato del rayo, usted mete la manito suya por ahí, lo está mirando en la pantalla, la está viendo a la cadera, entonces lleva la aguja y sabe que entró en la articulación, inyecta el medicamento y sale. Es una cuestión de seguridad para que su medida terapéutica sea efectiva. Porque si no, lo puede poner fuera de la articulación y un corticoide como si se le hubiesen puesto intramuscular. El único problema es no llevarse por delante la arteria femoral, que, bueno, si usted falta el pulso, sabe que no va a entrar por ahí con la aguja. Nada más, bastante simple. Y aquí hay un ítem que dice otro tratamiento. Cuidado con esto porque ya está la última diapositiva.
semanas nada más, son las otras drogas que se usan, que son las llamadas drogas modificadoras de la enfermedad. La glucosamina famosa, que ustedes han visto por la televisión, el Glucotrin, que es de venta libre, son medicamentos que están aceptados, que algo hacen, retardan el proceso y permiten el ahorro de analgésicos y antiinflamatorios. En otros países, como en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, es de venta libre, se lo considera un suplemento dietario, se lo venden en el supermercado, en cápsulas, en frascos de 500. Acá es bajo receta. La diacereína, que también es otro antiartrósico. El condroitin sulfato, que viene generalmente asociado con la glucosamina, en una sola forma farmacéutica, son nutrientes articulares. No tienen contraindicación, no tienen tiempo de uso, lo pueden usar meses de meses, no tienen efecto AINE, no son gastrolesivos. Los insaponificables de palta y soja, que es un producto exclusivamente francés, que también es un antiartrósico bastante bueno. Y por último, el ácido hialurónico intraarticular, que es una terapéutica que se puede hacer, es viscosuplementación, o sea, de darle al paciente ácido hialurónico directamente, viene cargado en una jeringa. No, es un inerte, no tiene corticoides ni antiinflamatorio ni nada, y se hace en inyecciones repetidas cada semana, 3, 4 inyecciones en la articulación, y mejora bastante la funcionalidad del órgano. Se usa mucho en Europa, en Italia por ejemplo, hay un hospital muy famoso que atiende deportistas de alto rendimiento y ellos lo hacen en forma preventiva. O sea, le inyectan, como muchos jugadores de fútbol, se les exige el club que se sometan a las inyecciones de ácido hialurónico como un elemento de cuidado de las articulaciones para evitar el deterioro y cuando se son jugadores de fútbol, digamos, el club los cuida. Eso es bastante importante. Pero sepan que a la par de los analgésicos ustedes tienen que dar o glucosamina o condroitina o diacereína o alguno de estos para que la enfermedad no progrese. El ácido hialurónico acá, para que se den una idea, una ampolla de estas cuesta más o menos 200, 210 pesos. Usted en una rodilla tiene que poner por lo menos 3 con una semana de diferencia. O sea que más o menos el paciente tiene que disponer de 600 pesos para poner más lo que tiene que pagar. Por último, ¿cómo actúa la glucosamina? El condroitin sulfato, esto es. Esta es la vía normal. Y la vía final es la producción de proteoglicano. Acuérdense que eso es lo que constituye el cartílago. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le doy sulfato de glucosamina exógena, que entra por una vía lateral, como el condroitin también. Eso aumenta esto y lleva a la vía final de producción de proteoglicano. O sea, son medicamentos que actúan metabólicamente, ayudan. Como tales, sería lo ideal que se los tomen en forma preventiva. Si dijimos que a partir de los 40 años empezamos a tener problemas en las articulaciones que no son sintomáticos, lo ideal sería que todos empecemos a tomar glucosamina sulfato a los 40 años. De tal manera que cuidemos nuestras articulaciones, cuando seamos mayores no tengamos artrosis. ¿Verdad? Si yo tengo una cadera como la que ustedes han visto, que está totalmente obstruida, hecha pedazos, ¿qué le puede hacer la glucosamina sulfato a un paciente más que hacer un agujero? Por supuesto, porque una glucosamina con condroitina para tratamiento mensual está más o menos en 120 pesos. Entonces, cuidado con lo que hacemos, porque por ahí lo vemos en el consultorio, llega esa viejita que ya tiene 78, 80 años con una cadera destruida y está tomando, yo tomo el sobrecito de glucosamina que el doctor me da. Señora, usted tiene que ir a una prótesis, esto vaya al traumatólogo, le ponga una cadera nueva, porque la glucosamina no le va a hacer nada. ¿Y qué hace la glucosamina? Ayuda al metabolismo, aumenta la síntesis de proteínas, disminuye la actividad de las coragenasas y demás. Eso es lo que decimos, la vía metabólica.